Muy buenos días. Gracias, compañeros, por haber concurrido a esta charla técnica que es de trascendental importancia. Es un tema actual, polémico y que conforme vayan escuchando van a sentir mucho interés por el mismo. Se trata del puerto de Pozorja, que ustedes habrán escuchado a través de la prensa. Lo hemos enfocado a través de la acción del Estado y ayudas públicas, enfocado a este contrato que tiene que ver con nuestra ley. En realidad, la concesión realizada por el Estado para incursionar en un segmento económico que es de exclusiva competencia, como es el caso del puerto de Pozorja, se trata de una acción estatal, excepcional y directa, y esto con énfasis, excepcional y directa, que surge con el propósito de la prestación de un servicio público que impulsará el desarrollo económico al país, transformando a este punto en un nuevo polo de desarrollo, sin cuya intervención el Estado ni los particulares hubieran podido enfrentarlo, por los costos que representa la construcción y puesta en funcionamiento de un puerto de esta naturaleza. Además, está previsto hacer la carretera, el canal de navegación y todo lo que conlleva esta obra. Entonces, la acción del Estado en este caso es para crear un nuevo mercado eficiente que no existe en Pozorja, que claro, influenciará en las actuaciones de algunos operadores económicos. Esta excepción a la norma sobre la libre competencia la tenemos en el capítulo 3, sección 1 de nuestra ley, que se refiere a la acción del Estado y ayudas públicas. Para entender mejor el panorama, he traído a colación ciertos lineamientos de a lo que se refiere el contrato de concesión. ¿Y cuáles son las características de este contrato? La concesión como tal tiene por objeto la administración de los bienes públicos mediante el uso, aprovechamiento, explotación, uso de instalaciones, la construcción de obras de nuevas terminales de cualquier índole, sea marítima, terrestre o área de los bienes de dominio público del gobierno. Las concesiones son concebidas como un negocio jurídico cuyo propósito es la prestación de un servicio público cuya finalidad principal es la de satisfacer las necesidades de la colectividad. En definitiva, tiene un interés público. He traído a colación lo que nos dice al respecto el tratadista argentino José Roberto Drom, quien dice que la concesión es un acto potestativo de la autoridad en el que el Estado, en ejercicio de sus funciones administrativas establecidas dentro del ordenamiento jurídico positivo, confiere a una persona un derecho o poder que antes no lo tenía. Entonces, la concesión confiere un estatus jurídico nuevo, un nuevo derecho. De acuerdo al diccionario jurídico a la concesión de obra pública se la puede definir como un contrato administrativo mediante el cual el Estado encomienda a una persona individual o jurídica, privada o pública, por tiempo determinado la construcción y explotación de una obra pública. Dicha persona llamada concesionario actúa a su propia costa y riesgo, eso es importante, a su propia costa y riesgo, percibiendo por su labor la retribución correspondiente, que puede consistir en el precio pagado por los usuarios, tarifa, tasa o pontazgo, o en subvenciones y garantías otorgadas por el Estado o por ambas cosas a la vez. De las definiciones anteriores se puede concluir que el contrato de concesión es aquel que celebran entidades estatales con la finalidad de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio de uso público. El contrato comprende actividades necesarias para la prestación o funcionamiento de la obra o servicio, siempre por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la concedente. Eso es importante recordar que la vigilancia la tiene el concedente, el Estado concedente. Como contraprestación, se admite que el concesionante perciba por un tiempo determinado un valor de las tarifas cuyo porcentaje de participación le otorgará el Estado concedente a la entidad concesionaria. Entrando ya al tema que nos ocupa, tenemos como premisa el caso del puerto de Pozorja.
que se trata de una acción del Estado efectuada mediante un contrato de construcción de una obra pública de infraestructura portuaria marítima bajo la modalidad de concesión realizado por vía de excepción directa propia del Estado. De modo que el Estado permitirá la eficiencia de un servicio público mediante la inversión privada a cambio de cobro de una tarifa de retorno durante 50 años. Obra que se prevé que costará $1.200 millones, donde el concedente no desembolsa dinero, o sea, el Estado ecuatoriano no desembolsará ningún dinero, y como contraprestación para recuperar la inversión se acordó que el concesionario cobre tarifas por un tiempo. Resultado de lo anterior sale beneficiado el Ecuador en muchos aspectos. Para empezar, todos los países de la costa de América del Sur tienen puertos de aguas profundas, excepto Ecuador, con lo que las exportaciones del país serán más competitivas y por ende a menor costo el rubro del transporte y más rápido. Está pensado en el desarrollo de todo el sistema portuario del Golfo de Guayaquil, viabilizando la construcción de un puerto marítimo inexistente en Pozorja, con un frente de atraque de casi 16 metros, en el que se incluye el dragado, construcción, mantenimiento y operación del canal de navegación de acceso hasta Pozorja y de la carretera que une Guayas y Pozorja, que es de 90 kilómetros de distancia. Respecto al contrato de concesión del puerto de aguas de profundas de Pozorja, este se ha celebrado entre entidades estatales. Por un lado, Ecuador, en calidad de cedente, y por otro, el Estado de Dubái, como concesionario, en el que el concesionario asume los costos y los riesgos, construcción y puesta en marcha de un servicio público consistente en una obra de infraestructura portuaria marítima, percibiendo como contraprestación el cobro de tarifas durante 50 años. En efecto, la definición de lo que es una concesión estatal y sus características se cumple con la concesión que dio el Estado ecuatoriano a la compañía Dubai World Invest DP World para que construya, opere, mantenga y provea de servicios al puerto de aguas profundas de Pozorja, habida cuenta que DP World es una empresa mixta con el 80% del capital accionario perteneciente al Estado de los Emiratos Árabes Unidos y apenas el 20% es capital privado, es decir, es una empresa estatal, filial de Dubai World, un holding de propiedad del Estado de Dubái de los Emiratos Árabes Unidos. Con este antecedente, el Estado ecuatoriano, con el fin de impulsar la economía, de crear infraestructura pública necesaria y de prestar un servicio público en forma eficiente acorde a las exigencias de la modernidad y de los cambios tecnológicos y buscando el cambio de la matriz productiva, sustentado en los artículos 82, 226 y demás de la Constitución, donde se determina principalmente que el Estado tiene competencias exclusivas sobre los puertos y que el Estado podrá delegar la participación en los servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria, como es el caso de Pozorja, y amparándose además en el artículo 5, literal H del Código de la Producción, que dispone que el Estado promoverá un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación productiva para que el Estado generará las condiciones para promover la eficiencia del transporte marítimo bajo un enfoque integral y una operación de carácter multimodal y sobre todo amparándose y sustentándose en el artículo 100 del Código de la Producción que permite la excepcionalidad al Estado ecuatoriano y en forma exclusiva al Presidente de la República para contratar con otro Estado que textualmente ordena el artículo en forma excepcional, y subrayo, en forma excepcional, debidamente decretada por el Presidente de la República, cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo, general, cuando no se tenga capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos, como es el caso de electricidad, viabilidad, infraestructura portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros. Y al final del artículo, me salto el artículo y termino diciendo, salvo cuando se trate de empresas de propiedad estatal de los países que formen parte de la comunidad internacional, en cuyo caso la delegación podrá hacerse en forma directa, como es lo que sucede con el contrato de concesión
de Posorja. Con este marco normativo, en forma excepcional, a través del decreto 1060 del 25 de mayo del 2016, tal cual dice la parte inicial del artículo 100 que acabamos de citar, y en forma directa, como lo dice la parte final del mismo artículo, el Estado ecuatoriano, en pleno uso de sus derechos y facultades legales, autorizó a otro Estado la construcción, mantenimiento de instalaciones, operación de servicios públicos del puerto de Posorja, el dragado, construcción, mantenimiento y operación de un canal de navegación de acceso hasta Posorja, Biomorro, de cuya ejecución se encarga el Ministerio de Obras Públicas. De este modo, el 6 de junio del 2016 se suscribió el contrato de gestión delegada a favor de la Compañía Pública del Estado de los Emiratos Árabes Unidos, DP World Invest BV. De modo que se perfeccionó la acción estatal a favor de otro Estado a través de la concesión dirigida al Estado de Emiratos Árabes Unidos, DP World, relacionada a una prestación de servicio portuario marítimo en forma excepcional y directa, en uso de las facultades legales y constitucionales para la construcción de una estructura portuaria marítima que no existe en Posorja. En otras palabras, este proyecto, para ser una realidad, requirió de una acción estatal eficaz, que en este caso se lo materializó a través de la concesión a favor de otro Estado, que sí cuenta con recursos económicos para poder emprender esta obra. Concesión que ha realizado el Estado ecuatoriano sin erogar fondos públicos y sin direccionarla a un determinado operador económico o sector que lo hubiera puesto en ventaja frente a sus competidores. Eso en cuanto a la acción del Estado. Ahora me referiré a las ayudas públicas. A continuación, defino a las ayudas públicas el papel del Estado frente al comportamiento de diversos operadores. Se lo entiende como una intervención excepcional que surge cuando el equilibrio y el desarrollo económico no se pueden alcanzar con el libre juego de la oferta y la demanda. En estos casos, los Estados actúan como reguladores y conductores de la economía para mantener el buen funcionamiento de los mercados. El rol del Estado en la economía es tratar de alcanzar mercados eficientes, donde exista una libre concurrencia de los demandantes y oferentes, con la finalidad de obtener bienes y servicios óptimos en precios y calidad, en virtud de que mientras más eficientes sean los mercados, habrá mayor rivalidad entre competidores y mayor será el bienestar del consumidor. Existen, sin embargo, ocasiones en las que el Estado legal y justificadamente apoya, promueve y otorga ventajas selectivas a favor de determinados operadores, bajo la figura de ayudas públicas. La intervención del Estado en estos casos puede influenciar las actuaciones de los operadores, haciendo que se beneficien de estas medidas con respecto de sus competidores, causando restricciones a la competencia. Esta excepción a la norma sobre la libre competencia se encuentra en el artículo 28 de nuestra ley, que se refiere a la aplicación de las restricciones. A continuación vemos los casos en que se puede restringir la competencia. En efecto, el segundo inciso del artículo 28 de nuestra ley señala taxativamente cuáles son los 5 casos en los que se puede aplicar la restricción de la competencia. Son los únicos casos que se puede aplicar. Entre ellos tenemos para el desarrollo de un monopolio estatal en favor del interés público, para el desarrollo de sectores estratégicos de conformidad con la Constitución, y el caso que nos ocupa es para la prestación de servicios públicos, para el desarrollo tecnológico e industrial de la economía nacional y para la implementación de iniciativas de acción afirmativa a favor de la economía popular y solidaria. Hay que expresar que los puertos no constituyen sectores estratégicos, pero el Estado sí tiene competencias exclusivas sobre ellos, y así lo determina el numeral 10 del artículo 261 de la Constitución, que permite al Estado tener competencias exclusivas sobre, repito textualmente, el espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos. Es sobre lo que tiene competencia exclusiva el Estado. Las ayudas públicas son apoyos directos o indirectos realizados por el Estado que podrían restringir la competencia y que consiste en la asignación de recursos públicos a determinados operadores o sectores en los que supone una ventaja económica selectiva para uno o varios operadores, segmento o segmentos económicos, que no habrían obtenido dicha ventaja en el ejercicio normal de sus actividades, sirven para implementar proyectos o a favorecer a la producción de determinados bienes o servicios.
El artículo 34 del reglamento de nuestra ley define a las ayudas públicas como a efectos de aplicación del artículo 29 y siguientes de la ley se entenderá que constituye ayuda pública la ayuda que concedida por el Estado o mediante la utilización de recursos públicos que, primero, suponga que o pueda suponer una ventaja económica para uno o varios operadores que no habrían obtenido en el ejercicio normal de sus actividades, y dos, que tenga un carácter selectivo para determinados operadores. Es lo que dice nuestro artículo 34 del reglamento. Objetivos de las ayudas públicas. Los objetivos tienen consideraciones de orden público y de interés general. Se enfocan principalmente en el desarrollo productivo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas, apoyo a regiones desfavorecidas, ayuda a la investigación y desarrollo científico, fomento al trabajo, ayudas a operadores económicos en situaciones de grave perturbación económica y ayudas ante situaciones emergentes e imprevistas como desastres naturales. Las ayudas públicas deben ir de la mano de los objetivos económicos y de desarrollo previstos en la Constitución, en el Plan Nacional de Desarrollo y en el artículo 29 de la Ley del Mercado. El artículo 29 de nuestra ley permite la intervención del Estado en el mercado mediante el mecanismo denominado ayudas públicas, que es una excepción a los principios de la libre competencia. Como habíamos dicho, el Estado, en su deber constitucional garantista, puede intervenir directamente, ya sea ayudando a la demanda u oferta en sectores económicos que busquen un interés social o público en beneficio del consumidor. Es decir, este artículo 29, al admitir restricciones de la competencia a través de la ayuda pública, posibilita ir contra el principio de la libre competencia en cualquier segmento económico del país a favor de cualquier operador. Para plantear la ayuda pública, la ley impone los siguientes requisitos jurídicos formales que deben ser emitidos por la autoridad competente, que según el artículo 42 de la literal D del reglamento de la ley es la Junta de Regulación. El ente competente es la Junta de Regulación, quien tiene la facultad para autorizar restricciones a la competencia mediante resoluciones sustentadas con motivos de orden público de interés general preponderante que generen beneficios específicos, concretos y significativos a favor de los consumidores y que en caso concreto compense la restricción que se producirá sobre la libre competencia. Debe haber una justificación cuando se otorgue una ayuda pública. Los casos en que se justifica el otorgamiento de ayudas públicas obedecen a criterios de orden público que acrediten la creación de posibles distorsiones de la competencia y son situaciones en general. Se da cuando ciertos operadores no logran alcanzar la eficiencia económica necesaria, por lo que se hace indispensable la intervención estatal para corregir aquellas deficiencias siempre y cuando no existan otras medidas que puedan atacar este problema. Otra justificación para otorgar la ayuda pública tiene que ver con la circunstancia que motiva su concesión, por lo cual entendemos que la ayuda pública será justificada en la medida que ésta ataque el motivo que ocasiona alguna falla en el mercado. Además, la medida será justificada en la medida que permita atender dicha deficiencia. Las ayudas públicas están destinadas a corregir fallas del mercado con la finalidad de incrementar la competitividad en ciertos sectores. Por tanto, cabe señalar que a más de las fallas de mercado pueden haber otras razones que motivan la implementación de ayudas públicas, por ejemplo, para apoyar el desarrollo sostenible para generar mayores fuentes de empleo. Los principales escenarios en los cuales se concede la ayuda pública son servicios de interés general, se tratan de servicios o actividades prioritarias para las autoridades públicas y por lo tanto objeto de ayuda específica. En este caso, las autoridades públicas consideran que las fuerzas de mercado no proveen estos servicios de una manera satisfactoria y por tanto en ocasiones es necesaria su intervención. Otra justificación es cuando existe una grave perturbación de la economía. Esta circunstancia se presenta cuando existen grandes dificultades en el mercado que puedan crear problemas en el sistema económico. En este caso, la ayuda pública contribuye a la eficiencia económica al dirigir la demanda del mercado hacia productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Una parte importante que hay que analizar es las características esenciales de las ayudas públicas, que les diferencia de la acción del Estado. Entonces tenemos que una característica esencial es que la ayuda represente una ventaja o beneficio económico al que la recibe. Lo ubica
al operador económico en una situación competitiva superior en comparación a la situación anterior al momento de la concesión de la ayuda. Las ventajas provenientes de la ayuda pública entrañan en sí misma una protección, lo cual no puede implicar que sus efectos restrictivos vayan más allá de lo que es necesario para que la ayuda pueda alcanzar sus objetivos. Una ayuda pública se traduce en una ventaja cuando mejora la situación del operador o del sector de una manera que no lo hubiera conseguido en condiciones normales de mercado. Es decir, debe suponer una ventaja económica que la empresa en cuestión no habría obtenido en el ejercicio normal de su actividad. Otra característica es que la ayuda estatal o que la ayuda sea otorgada a través de fondos estatales o transferencia de recursos públicos. Esta es también una característica esencial. Dichas transferencias pueden revestir muy diversas formas, por ejemplo, subvenciones directas. Otra característica es que la ayuda represente un favorecimiento selectivo y claramente determinado de la empresa o sector productivo consistente en sí la finalidad de la ayuda. Se lo llama favorecimiento selectivo ya que la ayuda pública no recae sobre todos los operadores. Existen razones específicas que hacen procedente el otorgamiento de las ventajas. Las ayudas públicas son permitidas solamente bajo determinadas circunstancias, siempre y cuando se verifique la necesidad de alcanzar objetivos específicos, ya que su otorgamiento podría ocasionar un incremento de posición de dominio en detrimento de otros operadores que no son beneficiarios de las ayudas. Es decir, las ayudas públicas rompen el equilibrio existente entre determinadas empresas y sus competidores. Es precisamente ese carácter selectivo lo que diferencia la ayuda pública de las medidas de alcance general. Que la ayuda pública restrinja la competencia, esa es otra característica esencial. Esta característica se refiere a la posibilidad de que debido al otorgamiento de ventajas selectivas, el proceso competitivo se vea afectado. En ese sentido, la distorsión en la competencia es una consecuencia inevitable derivada del otorgamiento de la ventaja selectiva. Estas ayudas públicas el Estado puede conceder a través de, según el artículo 34, a través de subvenciones, acceso a privilegiados, compra de terrenos públicos, préstamos o créditos en condiciones ventajosas, garantías, prestaciones de servicios gratuitos, realización de trabajos de infraestructura que beneficien exclusivamente a determinados operadores o sectores. Y aquí nos vamos a lo que nos corresponde a nosotros. Las notificaciones de las ayudas públicas, control y evaluación. Acorde de conformidad con los artículos 31, 30 de la Ley del Control del Mercado y 35 y 36 de nuestro reglamento, con el fin de que no haya distorsión al mercado, la Superintendencia de Control del Mercado controla y evalúa las ayudas públicas, por lo que los operadores deben notificar a la Superintendencia dichas ayudas dentro de los 15 días posteriores con toda la información que justifique los fines que motivaron su implementación. Ante lo cual, en caso de considerarlas excesivas o contrarias a la ley, puede solicitar su modificación o eliminación. El control de las ayudas públicas debe radicar en el análisis de la intensidad de la ayuda otorgada en comparación con la necesidad y los objetivos que motivan la implementación de la misma, de manera que la autoridad pueda a su vez programar la duración de la ayuda con la finalidad de ocasionar la menor afectación posible al mercado. De lo que hemos visto hasta ahora, no ha habido ninguna notificación a la superintendencia de ninguna ayuda pública que se ha concedido. Y eso es muy importante tener en cuenta. A continuación he hecho una distinción entre lo que es una acción del Estado y una ayuda pública, que es un motivo de polémica. Por lo tanto, en un cuadro he hecho la comparación y así tenemos que la acción del Estado, por un lado, por la finalidad, son de naturaleza sectorial, grupal, local o regional, mientras que las ayudas públicas, por la finalidad, son de naturaleza pública y general. La acción del Estado, por un lado, provocan necesariamente restricción a la competencia, porque no nacen del proceso de competencia, sino de un mecanismo legal de distorsión para recuperar un fallo de mercado, mientras que las ayudas públicas no necesariamente, porque a pesar de que generan distorsión en la competencia, nacen bajo el principio de la misión soberana del Estado a favor del bien común. La acción del Estado se concretan obligatoriamente con recursos públicos directos o indirectos, como inversión o exoneración,
mientras que las ayudas públicas se concretan con fondos públicos o con recursos privados o públicos internacionales como los provenientes de otro Estado, como en los contratos de concesión entre Estados. Las acciones del Estado requieren un estudio técnico previo y muchas veces se requiere de reformas legales como el caso de aumento del IVA, deducción de impuestos para ciertos operadores o zonas afectadas y se concretan casi siempre mediante leyes, como el caso de la zona del terremoto del 16 de abril de 2016, mientras que las ayudas públicas requieren un estudio técnico de factibilidad económico y financiero y concretan casi siempre mediante un contrato público directo de larga duración y no se someten a la ley de contratación pública. También en las acciones del Estado están direccionadas a determinados operadores, a sectores económicos por lo que tienen un carácter selectivo, como las canastas fronterizas del Carchi, Caracas sobre tasas. Son de orden privado o mixto. Las ayudas públicas deben notificarse a la Superintendencia de Control del Mercado. Esas son las diferencias sustanciales que se encuentran entre las acciones de Estado y ayudas públicas. En general, como conclusiones de lo relatado anteriormente, tenemos que los contratos de concesión son convenios de eficiencia donde el Estado concesionante no desembolsa dinero, sino que permite y autoriza a que una empresa privada o pública invierta a cambio de recuperar vías tarifas lo invertido durante un tiempo determinado. Las ayudas públicas, una vez otorgadas, deben ser notificadas a la Superintendencia de Control del Mercado para su control y evaluación posterior, cosa que no se ha hecho. La acción estatal ejercida en el caso Posorja consistió en una concesión de Estado a Estado en forma excepcional y directa, en uso de las facultades legales y constitucionales para la construcción de una infraestructura portuaria marítima que no existe en Posorja y no para otorgar ayuda pública a determinado operador económico nacional que esté en situación de desventaja económica. En efecto, la referida concesión, si bien es una acción estatal, no se trata de una ayuda pública, pues no reúne las características esenciales de ayuda pública. Así tenemos que la característica esencial referente a que debe tener una ventaja económica que la empresa en cuestión no habría obtenido en el ejercicio normal de su actividad. En la especie, la concesión de ADP World no otorga un beneficio económico que ubique a un operador en situación competitiva superior en comparación a la situación anterior a la concesión. La concesión no protege a ningún operador determinado, tampoco no está dando ventaja que mejore la situación de ningún operador de una manera que no la hubiera conseguido en condiciones normales de mercado. Otra característica esencial que no cumple es aquella que se refiere a que la ayuda pública debe ser otorgada por los estados con fondos estatales o con recursos públicos. En la concesión de ADP World no se destinará fondos estatales ni recursos públicos. Adicionalmente, tampoco cumple la característica esencial que tiene que ver con que la ayuda pública debe tener un carácter selectivo para determinados operadores, es decir, la ayuda debe romper el equilibrio existente entre determinadas empresas y sus competidores. Es precisamente este carácter selectivo lo que diferencia a la ayuda pública de las acciones del Estado en general. En la concesión de ADP World no existe un carácter selectivo a favor de un determinado operador o sector económico específico, ni ocasiona un incremento de posición de dominio en detrimento de otros operadores. Finalmente, de lo que he relatado, considero yo que se debe sugerir, en vista de que se ha inobservado en el lapso de que tiene la duración de nuestra superintendencia, se ha observado el artículo 30 de la ley y el artículo 35 del reglamento de aplicación de la ley de control del mercado, a efectos de control y evaluación y incumplimiento de los citados preceptos, se sugiere a las instituciones públicas para que cada vez que se otorgue una ayuda pública se sirvan notificar a esta superintendencia el que se ha otorgado, se ha concedido una ayuda pública para el respectivo control posterior y evaluación de nuestra institución. Muchas gracias. Dígame. Te felicito porque se un tema no muy fácil, pero en realidad me quedan algunas dudas respecto
de la operación misma, si bien no hay un egreso estatal no me queda claro quién va a regular las tarifas que va a cobrar el concesionario, porque si eso se deja, no tiene un control, no tiene, se deja la discrecionalidad, pudiera ser en vez de que beneficia a la población, pudiera ser voluntario. Y ahí se nos dice nada de que no ha habido ayudas públicas notificadas. No se han notificado los ayudas públicas. De lo investigado, gracias Gustavito, de lo investigado se entiende que en este contrato de concesión se estableció que el control lo va a hacer el Estado en forma general. No se tiene mucha información, lamentablemente, pero el Estado es el que va a determinar las tarifas, el porcentaje, siempre hace el Estado concedente el que va a determinar el porcentaje y el tiempo se prevé por 50 años. Incluso se habló de que si acaso no se alcanza a recuperar la inversión, se puede aumentar más de los 50 años que inicialmente se pensó. Entonces, en todo caso, es el Estado ecuatoriano el que controla, el que va a prever el porcentaje, el que va a controlar, pero el control ahí tenemos que nosotros intervenir. Y por eso es que al final yo sugiero una recomendación a las entidades públicas en general cuando otorguen, concedan este tipo de ayudas públicas, nos notifiquen. Entonces, en ese sentido va mi respuesta a ti, Gustavito. Claro. Una pregunta sobre la exposición. Yo quería saber cómo quedan los otros puertos del país en comparación con esta concesión. O sea, se ha hablado mucho de que por ahí el puerto de Guayaquil está en desventaja o va a quedar en desventaja, si eso es cierto, si eso no es cierto. ¿Qué pasa con Manta, con Esmeraldas, con Puerto Bolívar, por ahí? No sé, ¿usted qué opina? Claro, sí, ese es el punto polémico. Por eso yo inicié mi intervención diciendo que esto es un tema polémico, porque ha habido mucha polémica en este tema. Se habla de que se le va a hacer a un lado a Guayaquil, pero el puerto de Pozoja está pensado en que la tasa que se va a cobrar a Pozoja es para los buques que van a entrar a Pozoja. Los que van a Guayaquil no van a pagar esa tasa. Entran y solo pagan, los que van directo a Guayaquil pagarán solo la tasa o el Pontalgo a Guayaquil. Los que van a utilizar el puerto de Pozoja van a utilizar. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de Pozoja? La desventaja de Pozoja es que hay una distancia de 90 kilómetros de Guayaquil a Pozoja. Y eso quiere decir que va a haber un flete de 90 kilómetros que tiene que pagar el usuario. Pero, en cambio, la ventaja es que va a ser un puerto de un calado bien grande en el que va a ingresar buques de 15 metros, de 11 metros de profundidad, que no lo tiene Guayaquil. Para entrar a Guayaquil es todo un proceso y demanda más tiempo. En cambio que a Pozoja entrarían directamente buques de alto calado. Otra ventaja de Pozoja es que nosotros somos el único país de la costa sureste que no tiene un puerto de aguas profundas. Sí lo tiene Colombia, tiene el Chile, tiene Perú, nosotros no lo tenemos. Entonces eso nos restringe. Entonces, Panamá, todos esos, entonces ya vendrían ciertos buques de esa capacidad a nuestros puertos. ¿Qué pasa con lo que me decías de Manta? Se está pensando también hacer concesiones a otros puertos también en ese sentido. En la misma proyección, concesiones a Manta, al puerto de Bolívar, para que haya competencia. La competencia es sana en términos generales, es sana, pero
dimensionar, dimensionar este mercado tan grande para tantos puertos de un país tan pequeño, habría que pensarlo bien, porque tener varios puertos grandes, no creo que podamos abastecer a corto tiempo, abastecer puertos grandes, Guayaquil, Pozorja, Manta, Bolívar. Entonces eso también habría que mencionar. Es bueno decir, hagamos puertos en cada provincia, pero no es tan fácil. Debemos tener un mercado competitivo para cada uno. Entonces, nosotros mismos nos vamos a hacer problema. Entonces, pero sí está pensado y en efecto el presidente habló de que se va a concesionar, ante una pregunta como la tuya, habló el presidente de que se va a concesionar Manta y Bolívar, los puertos de Bolívar. Y son palabras del presidente. Si no hay ninguna pregunta más. En todo caso, este tema queda abierto. Como ven, siempre va a haber polémica, cada uno tendrá su criterio. Yo he visto en la investigación de este tema que no se entendía bien qué es una ayuda pública, qué es una acción del Estado, por qué intervino sin hacer concurso el Estado, pero lo hizo en base al artículo 100 que fue citado, ¿no? El artículo 100 es muy claro. El artículo 100 habla de la excepcionalidad y de la vía directa. El artículo 100 del Código de la Producción da esa facultad al presidente, facultad exclusiva al presidente para que él, en forma directa, concesione para un servicio público, como es de este caso, y lo hizo a DIPIBOR. Entonces, facultado en esta disposición legal, lo ha hecho el presidente. Entonces, eso quería que se vea, que se tome en cuenta para que tenga mayor criterio cuando entremos a discutir este problema del caso de Pozorja. ¿Alguna cosa más, alguna inquietud más que tengan? Bueno, siendo así, creo que podemos dar por terminado y les agradezco su paciencia, haberme soportado este tiempo. Muchas gracias y un buen día.